Lección 1. Introducción profesional. Buenos días, soy James de la empresa ABC y he estado siguiendo con interés la reciente expansión de mercado de su empresa. Encantado de conocerte, James. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Soy el estratega principal del equipo de desarrollo regional. Me interesa explorar una posible colaboración en relación con el nuevo proyecto de energía sostenible que su empresa acaba de anunciar. Existe mucha expectación en torno a este proyecto, ya que es uno de los primeros de su tipo en esta región geográfica específica. Si bien la iniciativa está ganando popularidad, la rentabilidad a largo plazo de un cambio de tal magnitud sigue siendo un tema controvertido. Creemos que los beneficios medioambientales y los futuros cambios normativos acabarán favoreciendo a quienes actúen con rapidez. Les facilitaré nuestro perfil corporativo para que puedan revisar nuestra experiencia previa con proyectos de infraestructura similares. Eso sería muy beneficioso. ¿Tiene en mente un plazo específico para comenzar las conversaciones? Preferiría concertar una reunión formal entre nuestros altos ejecutivos en los próximos 14 días hábiles. Consultaré la agenda de mi director y me pondré en contacto con usted por correo electrónico para concretar una fecha y hora adecuadas. Considero que estos eventos de networking son de gran valor para identificar socios que compartan nuestro compromiso con la innovación. Estoy de acuerdo. La oportunidad de interactuar en persona permite un intercambio de ideas y objetivos mucho más matizado. Espero recibir su correspondencia y comenzar lo que confío será una colaboración muy exitosa. También les enviaré un resumen de nuestros requisitos técnicos para que su equipo pueda prepararse adecuadamente para nuestra reunión. Es una sugerencia excelente. Cuanta más información tengamos, más productiva será nuestra consulta inicial. Fue un placer conocerte hoy, James. Estoy seguro de que nuestras empresas tienen mucho que ofrecerse mutuamente. El placer fue mío. Estoy deseando ver cómo nuestra experiencia combinada puede impulsar esta iniciativa sostenible. Me pondré en contacto con ustedes pronto. Disfruten del resto del simposio y de las ponencias principales programadas para esta tarde. Gracias, tengo intención de asistir a la conferencia sobre mercados emergentes antes de irme al aeropuerto esta tarde. Lección 2. Sabores intensos. Considero que utilizar ingredientes frescos en lugar de secos cambia radicalmente la calidad de una comida casera. Estoy de acuerdo. El sabor será más intenso y vibrante si utilizamos hierbas que se hayan cosechado esta misma mañana. ¿Y qué tipo de albahaca deberíamos comprar para complementar las variedades específicas de tomates que hemos seleccionado para la salsa? Actualmente existe un gran revuelo en torno al uso de la albahaca de limón en platos tradicionales mediterráneos, lo cual resulta bastante interesante. Si bien es una tendencia entre los chefs modernos, sigue siendo una opción controvertida para quienes prefieren la clásica variedad genovesa. Creo que la albahaca dulce clásica es la opción más apropiada para esta receta, en particular, para garantizar un sabor auténtico. Iré al mercado local a ver si tienen ramos orgánicos que sean especialmente fragantes y saludables. ¿Crees que deberíamos añadir también un poco de orégano fresco o eso demascararía el delicado sabor de la albahaca? Una pequeña cantidad de orégano puede aportar una maravillosa profundidad terrosa siempre que se utilice con moderación y se añada casi al final. Yo terminaré de preparar la base de la salsa mientras tú buscas las hierbas en los puestos del mercado. Considero que cocinar juntos es una forma muy relajante de concluir una semana profesional larga y ajetreada.
Estoy de acuerdo, nos permite centrarnos en una tarea tangible que nos proporciona una recompensa inmediata y deliciosa por nuestros esfuerzos. También buscaré un aceite de oliva de alta calidad producido localmente para realzar aún más la riqueza del plato. Es una buena aportación, la calidad del aceite suele ser el secreto de una salsa de pasta italiana verdaderamente excepcional. Ya tengo bastante hambre, el aroma de los ingredientes frescos me hará esperar con muchas ganas nuestra cena. Me aseguraré de que la pasta esté cocinada perfectamente al dente para que conserve su textura al mezclarla con la salsa. Su atención a los detalles técnicos de la cocina es lo que hace que sus platos sean consistentemente superiores a los de cualquier restaurante. Agradezco el cumplido. Simplemente creo que tomarse el tiempo para hacer las cosas correctamente siempre vale la pena, el esfuerzo adicional. Regresaré en 20 minutos, por favor, asegúrese de que el fuego esté bajo para que los tomates se cocinen a fuego lento mientras no estoy. Lección 3. Cine de verano. La temperatura hoy ha sido bastante extrema, creo que buscar una actividad en interiores sería la opción más sensata. En verano se estrenan muchas películas nuevas en los cines. Es el momento perfecto para disfrutar de una experiencia cinematográfica. Considero que las salas de cine con aire acondicionado que proyectan películas de estreno ofrecen un refugio muy necesario durante estas intensas olas de calor. Actualmente existe una gran expectación en torno a la última epopeya de ciencia ficción que ha recibido críticas muy positivas. Si bien los efectos visuales son tendencia en las redes sociales, la larga duración de la película es un punto controvertido para algunos espectadores. Creo que una historia compleja requiere el tiempo suficiente para ser contada de manera efectiva y para desarrollar adecuadamente a los personajes. Compraré 2 entradas para la sesión de las 7 si aún quedan asientos disponibles en la zona central. ¿Crees que deberíamos comprar algo para beber o deberíamos esperar a que termine la película para cenar tarde? Prefiero tomar un refrigerio ligero ahora y disfrutar de una comida formal después para que podamos conversar sobre los temas de la película. Me parece que el ambiente en un cine durante el estreno de una gran película de verano siempre está impregnado de una emoción única. Es una experiencia compartida muy diferente a ver una película en la soledad del propio salón. Comprobaré si se están mostrando ediciones especiales o contenido adicional entre bastidores junto con la película principal. Eso sería muy interesante. Siempre disfruto aprendiendo sobre los desafíos técnicos que tuvieron que superar los cineastas. Te esperaré en la entrada del tercer auditorio una vez que hayas obtenido nuestras entradas en el kiosco automático. Excelente. También me aseguraré de silenciar mi teléfono móvil para evitar cualquier interrupción durante la actuación. Tengo muchas ganas de verla. Creo que una buena película es una excelente manera de transportarse a otro mundo. Estoy totalmente de acuerdo, la magia del cine es una forma de entretenimiento atemporal que nunca pierde su atractivo para mí. Los veré adentro en unos minutos. Por favor, asegúrense de conseguir un asiento con una vista despejada de toda la pantalla. Haré todo lo posible, estoy ansioso por ver si esta película está a la altura de las grandes expectativas que han generado los críticos. Lección 4. Retórica política. El lenguaje utilizado en estos discursos políticos de mediados de siglo es extraordinariamente poderoso y cargado de emoción, ¿no es así? En efecto, algunos de estos ataques van dirigidos vergonzosamente a los mismos sectores de la sociedad que tanto han luchado por el progreso. Este tipo de retórica se utilizaba a menudo para consolidar el poder creando una sensación de división entre las distintas clases sociales.
En la ciencia política moderna existe un gran revuelo en torno al resurgimiento de este tipo de lenguaje populista en la política global contemporánea. Si bien este estilo vuelve a estar de moda, su impacto en la estabilidad a largo plazo de las instituciones democráticas sigue siendo un tema controvertido. Creo que, como historiadores, es nuestra responsabilidad analizar estos patrones y educar al público sobre sus consecuencias. Escribiré un ensayo comparativo que examine las similitudes entre las formas históricas y modernas de persuasión política. ¿Crees que el medio a través del cual se pronuncia un discurso cambia la naturaleza fundamental de su mensaje? Por supuesto, la transición de la radio a la televisión y ahora a las redes sociales ha alterado significativamente la forma en que se consume la retórica. Centraré mi investigación en los recursos lingüísticos específicos utilizados para evocar miedo y lealtad en la mente del oyente. Su enfoque en el impacto psicológico del lenguaje añadirá una dimensión muy valiosa a nuestro proyecto de investigación colectivo. Considero que los discursos más eficaces son aquellos que apelan a los ideales más elevados del público, en lugar de a sus miedos más profundos. Lamentablemente, la historia nos demuestra que esto último suele ser más eficaz a corto plazo para ganar impulso político. Finalizaré la traducción de las direcciones extranjeras para que podamos incluirlas en nuestro estudio internacional el próximo mes. Excelente, tener una perspectiva intercultural nos ayudará a comprender si estas estrategias retóricas son verdaderamente universales. Estoy decidido a garantizar que nuestros hallazgos se presenten de una manera accesible al público, en general, no solo a los académicos. Comparto tu determinación, el conocimiento de la historia es la mejor defensa contra la manipulación por la retórica del presente. Terminaré mi análisis del discurso del primer ministro antes de que cierre el archivo de la universidad por la noche. Me quedaré un poco más para revisar los recortes de prensa de aquella época y ver cómo reaccionó el público al discurso. Lección 5. Accesorios de moda. La base de este vestido de noche está casi terminada, pero requiere un toque final para realzar verdaderamente su estética general. Deberíamos empezar a seleccionar pronto los accesorios para nuestros conjuntos, de modo que toda la colección luzca armoniosa en la pasarela. Buena suerte, Tess. Vamos de compras a buscar las piezas específicas que complementen las texturas de estas telas. Existe mucha expectación en torno a la tendencia maximalista, que consiste en llevar muchos accesorios llamativos y diversos a la vez. Si bien es una tendencia entre los diseñadores más jóvenes, resulta controvertida porque puede volverse fácilmente abrumadora y perder su elegancia. Creo que una sola pieza llamativa y de alta calidad suele ser más efectiva que una multitud de elementos pequeños que distraen la atención. Buscaré algunas piezas de oro vintage que aporten un toque de sofisticación atemporal a los diseños minimalistas. ¿Crees que deberíamos incorporar algunos materiales modernos, como plástico reciclado o metales industriales, en la joyería? Eso encajaría a la perfección con la creciente tendencia hacia la sostenibilidad y la innovación en la industria de la moda a nivel mundial. Organizaré una reunión con los artesanos locales especializados en cinturones de cuero hechos a mano y calzado de alta gama. Su capacidad para encontrar colaboradores talentosos es lo que le da a nuestra marca su carácter único y altamente respetado en el mercado. Considero que el accesorio adecuado puede cambiar por completo el estilo de un atuendo, transformándolo de ropa de día a vestimenta formal de noche. De hecho, son los detalles los que distinguen una prenda simplemente buena de una pieza de arte para vestir verdaderamente excepcional.
Esta noche ultimaré la lista de accesorios y me aseguraré de que nos mantengamos dentro del presupuesto asignado para el desfile de otoño. Excelente, me centraré en la prueba final de la colección principal para asegurarme de que las proporciones sean absolutamente perfectas. Confío en que nuestra atención a estos pequeños detalles dará como resultado una exposición muy exitosa y muy elogiada. Comparto su confianza. Nuestra visión conjunta y nuestra dedicación a la calidad son nuestras ventajas competitivas más importantes. Nos vemos mañana por la mañana para revisar los bocetos de la línea de calzado antes de visitar la planta de producción. Estoy deseando que llegue ese momento. Tengo muchas ganas de ver cómo nuestras ideas para los accesorios se integrarán con el resto de la colección. Lección 6. Opciones refrescantes. Debemos asegurarnos de que nuestra selección de bebidas sea apropiada para las altas temperaturas pronosticadas para la fiesta en el jardín. ¿Qué tal una limonada? Una limonada casera suena increíblemente refrescante para una ocasión al aire libre. Es una excelente sugerencia. Llevemos varios dispensadores de vasos grandes para asegurarnos de que haya suficiente para todos los invitados. Actualmente existe un gran revuelo en torno a la adición de lavanda o menta fresca a las recetas tradicionales de limonada. Si bien esas variaciones están de moda, algunos clientes consideran que las notas florales en sus bebidas son bastante controvertidas. Creo que ofrecer tanto una versión clásica como una versión botánica satisfaría a todos nuestros asistentes. Compraré una cantidad importante de limones orgánicos en el mercado local para garantizar el mejor sabor. También prepararán una alternativa sin azúcar para aquellas personas que controlan su ingesta calórica. De hecho, tengo la intención de utilizar un edulcorante natural para garantizar que la bebida siga siendo accesible para todos. Considero que la presentación de la bebida es tan importante como su sabor en sí misma para un evento formal. Estoy de acuerdo, adornaremos cada vaso con una rodaja fina de limón y una ramita de hierba fresca para darle un toque elegante. Me encargaré de organizar la entrega de hielo para garantizar que las bebidas se mantengan perfectamente frías durante toda la tarde. Se trata de un detalle logístico crucial, ya que una limonada tibia sería sin duda decepcionante con este calor veraniego. También me aseguraré de que contemos con un suministro suficiente de pajitas de vidrio reutilizables para mantener nuestros estándares medioambientales. Su compromiso con la sostenibilidad es admirable y se refleja positivamente en nuestra reputación profesional como organizadores de eventos. Confío en que nuestros huéspedes apreciarán el esfuerzo que hemos dedicado a estos pequeños detalles. Comparto tu opinión, una bebida bien preparada suele ser el elemento clave de una reunión social exitosa. Ahora pasaré a ultimar el menú de aperitivos, mientras usted comienza a preparar la base de limón. Tengo muchas ganas de probar el resultado final una vez que hayamos logrado el equilibrio perfecto entre dulzor y acidez. Lección 7. Conservación de los bosques. La magnitud de la deforestación en esta región en particular es verdaderamente devastadora para el ecosistema local. El problema es que cuando se tala un bosque viejo, no vuelve a crecer ni siquiera después de muchas décadas. La biodiversidad que albergan estos bosques ancestrales es irreemplazable y no puede ser replicada por nuevas plantaciones. Existe mucha expectación en torno a los programas de créditos de carbono, pero su eficacia real sigue siendo un tema controvertido. Si bien es común que las corporaciones afirmen ser neutrales en carbono, la pérdida de bosques primarios continúa sin cesar. Creo que el gobierno debe implementar regulaciones más estrictas para proteger estos recursos naturales vitales de la explotación industrial.
Elaboraré un informe sobre el declive de las especies autóctonas que dependen exclusivamente de este hábitat forestal específico. ¿Cree usted que el público, en general, comprende realmente las consecuencias a largo plazo de la pérdida de estos bosques primarios? Lamentablemente, muchas personas priorizan las ganancias económicas a corto plazo por encima de la preservación de la salud de nuestro planeta. Presentaré nuestros hallazgos en la Cumbre Medioambiental Internacional para concienciar a los responsables políticos de todo el mundo. Ese es un paso necesario. La presión internacional suele ser la única manera de influir eficazmente en las políticas medioambientales locales. He constatado que, una vez que se pierde un bosque, la calidad del suelo se degrada tan rápidamente que la reforestación se vuelve prácticamente En imposible. efecto, las complejas relaciones simbióticas entre los árboles y los hongos del suelo se destruyen de forma permanente. Me coordinaré con la comunidad local para establecer una zona protegida que permanezca intacta por intereses comerciales. Su dedicación a esta causa es inspiradora y esencial para la supervivencia de las zonas vírgenes restantes. Estoy decidido a garantizar que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de la majestuosidad de un bosque antiguo, intacto. Comparto vuestra determinación. Debemos ser la voz de aquellas entidades naturales que no pueden hablar por sí mismas. Finalizaré la introducción de datos de hoy antes de que se ponga el sol y perdamos visibilidad en el terreno. Te ayudaré con el equipo pesado mientras regresamos a la estación de investigación esta noche. Lección 8. Historia de la reubicación. Debemos asegurarnos de que los detalles cronológicos de la juventud de Pablo estén documentados con absoluta precisión. Su familia se mudó a Toronto, Ontario, Canadá. Cuando Paul tenía 9 años, fue una transición importante. He descubierto que al joven no le interesaban mucho las asignaturas académicas tradicionales durante sus primeros años allí. En las biografías recientes se habla mucho de su supuesta genialidad, pero la evidencia sugiere que tuvo dificultades al principio. Es controvertido si su éxito posterior se debió a su entorno en Canadá o a su perseverancia innata. Creo que la diversidad cultural de Toronto desempeñó un papel fundamental en la formación de su singular visión del mundo y su estilo artístico. Cotejaré estas fechas con los registros escolares locales para verificar su asistencia y rendimiento académico. ¿Crees que mudarse a un nuevo país a una edad tan crucial influyó en su deseo de viajar más adelante en la vida? Es muy probable que la exposición temprana a diferentes culturas fomente una curiosidad por el mundo que dura toda la vida. Investigaré el barrio específico donde residía su familia para comprender el contexto social de su infancia. Eso proporcionará un rico trasfondo para nuestra narración y ayudará a los lectores a visualizar su entorno en sus primeros años. En sus primeras cartas a sus primos en su tierra natal, descubro que siente nostalgia por su lugar de nacimiento. Esos documentos personales son de un valor incalculable para captar la realidad emocional de la experiencia inmigrante en aquella época. Traduciré las cartas restantes antes de que termine esta semana para poder incluirlas en el tercer capítulo. Su meticuloso enfoque de la investigación es precisamente lo que esta biografía requiere para ser considerada una obra definitiva. Me fascina cómo sus primeras dificultades en una nueva ciudad acabaron sentando las bases de sus mayores logros. Se trata de una historia clásica de resiliencia que sigue resonando en muchas personas de nuestra sociedad contemporánea. Continuaré investigando la vida profesional de su padre para ver cómo influyó en la estabilidad familiar.
Espero con interés revisar sus hallazgos. Cada detalle que descubramos nos acerca a la verdadera esencia de su vida. Lección 9. Manejo del estrés. Hemos hablado de la importancia de la atención plena, pero existen otras actividades físicas que pueden reducir significativamente el estrés. Lo intentaré. ¿Tienes alguna otra sugerencia sobre cómo puedo controlar mi ansiedad de forma más eficaz? Otra técnica consiste en hacer ejercicio con regularidad. Incluso una caminata a paso ligero puede alterar la química cerebral y mejorar el estado de ánimo. Existe una tendencia creciente en torno al entrenamiento de intervalos de alta intensidad, pero lo considero algo controvertido para principiantes. Creo que la constancia es mucho más importante que la intensidad cuando se está empezando a establecer una nueva rutina de ejercicio físico. Mi horario es tan exigente que a menudo me cuesta encontrar siquiera 30 minutos para hacer ejercicio personal. Te ayudaré a identificar momentos específicos en tu calendario diario que puedas dedicar a tu bienestar. ¿Me recomiendas que priorice los entrenamientos matutinos o las sesiones vespertinas para lograr los mejores resultados fisiológicos? Depende de tu ritmo circadiano personal. Sin embargo, el ejercicio matutino suele proporcionar un impulso de energía para el resto del día. Intentaré incorporar una breve sesión de yoga a mi rutina antes de irme a la oficina mañana. Es un excelente comienzo. El yoga combina el movimiento físico con el control de la respiración, lo cual es ideal para reducir el estrés. He notado que cuando realizo actividad física, mi capacidad para resolver problemas complejos en el trabajo mejora considerablemente. De hecho, la salud física y la función cognitiva están profundamente interconectadas de maneras que apenas estamos empezando a comprender. También examinaré mis hábitos alimenticios para ver si están contribuyendo a mi sensación de agotamiento y estrés. Una dieta equilibrada es otro pilar fundamental de la salud que respaldará tus esfuerzos por mantener la excelencia profesional. Me siento mucho más optimista sobre mi capacidad para recuperar el control de mi vida con estas estrategias prácticas. Me complace oír eso. Los pequeños cambios deliberados son la forma más eficaz de lograr una transformación duradera. Llevaré un registro de mi progreso y lo compartiré con usted durante nuestra próxima sesión de consulta la semana que viene. Espero con interés ese momento. Estoy seguro de que notará una mejora significativa en su calidad de vida en general. Lección 10. Pedido de café. Buenos días, Ana. Es un placer verte de nuevo tan temprano en esta ajetreada mañana de martes. Buenos días. ¿Me podría traer un café con leche, por favor? Tengo un largo día de trámites judiciales por delante. Claro, ¿de qué tamaño le gustaría su bebida hoy? Ofrecemos opciones regulares, grandes y extra grandes. Creo que un café con leche grande será suficiente para mantenerme concentrado durante los testimonios de los testigos esta mañana. Existe mucha expectación en torno a nuestra nueva alternativa a la leche de avena, que se ha convertido en una opción muy popular entre nuestros clientes. Si bien las leches vegetales son populares, me resulta bastante interesante la controversia sobre su impacto ambiental en comparación con los lácteos. Creo que ofrecer una variedad de opciones permite que cada persona adapte sus compras a sus valores personales. También me llevaré una pequeña selección de sus biscotti de almendras recién horneados para compartir con mis compañeros más tarde. Te las prepararé enseguida, las saqué del horno hace apenas 15 minutos. Notas que el ambiente de la cafetería cambia significativamente una vez que termina la hora punta de la mañana.
En efecto, el ambiente se vuelve mucho más tranquilo, lo cual muchos de nuestros clientes autónomos consideran ideal para su trabajo. Pagaré con mi dispositivo móvil para agilizar la transacción, ya que debo llegar al juzgado antes de las 9. Comprendo la importancia de la puntualidad en su profesión. Me aseguraré de que su pedido se complete con la mayor rapidez posible. Considero que la calidad del café aquí es consistentemente superior a la de cualquier otro establecimiento en este distrito. Nos enorgullece enormemente obtener nuestros granos de café de granja sostenibles y capacitar a nuestro personal con los más altos estándares. Nos vemos mañana por la mañana. Espero que tu día en la cafetería sea productivo y agradable. Gracias, Ana. Te deseo mucha suerte con tus casos legales hoy y espero verte de nuevo pronto. Me marcho ahora. Gracias por el excelente servicio y por el comienzo tan positivo de mi jornada laboral. Siempre es un placer ayudarle. He colocado sus biscotti en una bolsa segura para facilitar su transporte. Lección 11. Preocupaciones nacionales. La retórica empleada en este discurso está claramente diseñada para apelar a un amplio sentimiento de identidad nacional y propósito compartido. Opino, igual, es importante que el gobierno aborde las causas subyacentes de la fragmentación social. He observado que el discurso predominante en las redes sociales a menudo exacerba las divisiones dentro de nuestra nación moderna. Existe mucha expectación en torno a las nuevas propuestas legislativas, pero sigue siendo controvertido si lograrán realmente la equidad. Creo que un liderazgo eficaz requiere la capacidad de escuchar las preocupaciones de todos los ciudadanos, independientemente de su origen. Considero que los problemas más acuciantes para la persona promedio son la estabilidad económica y el acceso a una atención médica de alta calidad. Esta tarde incluiré un análisis de estas tendencias sociales en mi seminario sobre gobernanza contemporánea. ¿Crees que un gobierno centralizado es más eficaz para gestionar crisis que un sistema provincial descentralizado? Se trata de un debate complejo. Si bien la centralización ofrece rapidez, la descentralización permite soluciones adaptadas a las necesidades locales. Investigaré los precedentes históricos de programas exitosos de reconciliación nacional en otros países democráticos. Eso supondría una valiosa contribución al proyecto en curso de nuestro departamento sobre cohesión social y estabilidad política. Observo que los jóvenes están cada vez más desilusionados con los procesos políticos tradicionales y buscan nuevas formas de participación. Debemos encontrar la manera de integrar sus voces en las estructuras formales del Estado para garantizar el futuro de nuestra democracia. Prepararé un borrador de nuestro artículo conjunto sobre el impacto de los medios digitales en la opinión pública para el viernes. Excelente. Me centraré en el análisis estadístico de los resultados de las recientes elecciones para proporcionar una base empírica sólida. Tengo la esperanza de que la administración actual tome medidas concretas para cumplir sus promesas de unidad nacional. Comparto su esperanza, sin embargo, debemos mantenernos críticos y objetivos en nuestro análisis de sus acciones legislativas posteriores. Terminaré de revisar los documentos de política vigentes antes de partir hacia mi clase vespertina, en el campus de la ciudad. Nos vemos mañana por la mañana en la reunión de profesores, donde podremos hablar con más detalle sobre nuestros avances. Lección 12. Las innovaciones de Franklin. Benjamin Franklin fue una figura verdaderamente extraordinaria cuyas contribuciones abarcaron numerosos y diversos campos de estudio y servicio público. Además de su labor de investigación científica, Franklin también fue un inventor que buscó resolver problemas prácticos para el bien común.
Es bien sabido que se negó a patentar sus inventos, pues creía que debían ser utilizados libremente por todos los miembros de la sociedad. Existe mucha expectación en torno a sus experimentos con la electricidad, un tema que fue muy controvertido durante el siglo XVIII. Si bien su experimento con la cometa es una historia de moda en los libros de historia, su trabajo sobre la teoría de fluidos de la electricidad fue mucho más significativo. Creo que su mayor invento fue, en realidad, el pararrayos, que salvó innumerables edificios de la destrucción por el fuego. Prepararé una presentación para los estudiantes visitantes que destaque su papel como padre fundador y diplomático. ¿Te parece impresionante cómo logró compaginar su actividad científica con sus importantes responsabilidades políticas? En efecto, poseía un extraordinario nivel de energía intelectual y un profundo compromiso con el avance del conocimiento humano. Investigaré su trabajo sobre las lentes bifocales y cómo revolucionaron el campo de la optometría para millones de personas. Ese es otro ejemplo de su capacidad para aplicar principios científicos y mejorar la vida cotidiana de la gente común. Considero que su autobiografía ofrece una visión fascinante de su enfoque disciplinado hacia la superación personal y la filosofía moral. Sigue siendo una de las obras más influyentes del género, ya que ofrece un modelo a seguir para el desarrollo personal y profesional. Me aseguraré de que la pantalla interactiva de su imprenta funcione correctamente para los visitantes del museo durante el fin de semana. Se trata de una exposición muy popular, ya que permite a la gente experimentar el laborioso proceso de difusión de información en el pasado. Me siento agradecido de trabajar en un entorno que celebra el legado de una persona tan polifacética y brillante. Comparto tu opinión, la vida de Franklin es un testimonio del poder de la curiosidad y de la importancia del compromiso cívico. Esta tarde finalizaré las etiquetas de la exposición para garantizar que el contexto histórico se presente de forma clara y precisa. Les ayudaré con la disposición final de los objetos para garantizar que el flujo narrativo de la exposición sea lógico. Lección 13. Moda infantil. Resulta fascinante observar cómo el mercado de ropa infantil se ha expandido hasta incluir opciones tan elegantes y de alta calidad. Sí, llevo varias semanas buscando ropa de bebé mona. ¿Has encontrado alguna que te haya llamado la atención? He observado varios conjuntos de algodón orgánico que parecen ser a la vez estéticamente agradables y suaves para la piel de un recién nacido. Existe un gran revuelo en torno a la moda sostenible para niños, una preocupación cada vez mayor entre los padres modernos de hoy en día. Aunque es una tendencia en auge, el elevado precio de estas marcas éticas sigue siendo un tema controvertido para muchas familias. Creo que invertir en unas pocas piezas duraderas y de alta calidad es mejor que comprar muchos artículos sintéticos baratos. Revisaré las etiquetas para asegurarme de que estas prendas estén libres de tintes nocivos o tratamientos químicos. ¿Crees que las paletas de colores neutros en cuanto al género, que actualmente son populares, seguirán estando de moda durante mucho tiempo? Sospecho que sí, ofrecen una alternativa sofisticada y moderna a las categorías tradicionales de rosa y azul. Compraré este conjunto de gorros de punto suave para asegurarme de que el bebé se mantenga abrigado durante nuestros paseos por el parque. Es una decisión práctica, los bebés pierden una cantidad significativa de calor corporal a través de la cabeza, por lo que la protección es esencial. Me parece que comprar estos pequeños artículos hace que la realidad del próximo nacimiento se sienta mucho más tangible y emocionante. Se trata de una transición vital importante y preparar el entorno físico es una parte fundamental del proceso emocional.
También buscaré un portabebés cómodo y seguro que me permita moverme con libertad mientras mantengo al bebé cerca. He leído varias reseñas sobre los últimos diseños ergonómicos que priorizan tanto la comodidad del bebé como la postura de los padres. Le agradezco su ayuda hoy. Es mucho más fácil tomar estas decisiones con la ayuda de un amigo de confianza. Me complace brindarte mi apoyo durante este importante periodo. Es un placer verte tan bien preparado para tu nuevo cargo. Terminaré de hacer mis compras ahora y luego quizás podríamos disfrutar de un té formal en la cafetería de enfrente. Me parece una forma estupenda de terminar la tarde. Yo te llevaré las bolsas de la compra al coche. Lección 14. Probabilidades deportivas. Debemos analizar los datos de forma objetiva para comprender los inmensos desafíos que supone alcanzar los niveles de élite del atletismo profesional. El sueño de muchos es convertirse en estrellas de cualquier deporte, especialmente del golf, donde la competencia es excepcionalmente feroz. De hecho, las probabilidades son tan bajas que hay muchas más posibilidades de ganar una lotería nacional importante que de convertirse en jugador profesional. Existe mucha expectación en torno a los jóvenes prodigios, pero la realidad de la presión a la que se enfrentan es un tema controvertido en la psicología del deporte. Si bien la atención se centra a menudo en el talento físico, la resiliencia mental necesaria para tener éxito suele subestimarse. Creo que el gobierno y las organizaciones deportivas deberían brindar más apoyo a los atletas que no alcanzan el nivel profesional. Prepararé un análisis detallado de las trayectorias profesionales de los atletas de su grupo de edad y nivel de habilidad específicos. ¿Crees que los recientes avances en la tecnología deportiva han facilitado o dificultado el camino hacia el éxito? La tecnología ha proporcionado mejores herramientas de formación, pero también ha elevado el nivel general de rendimiento, lo que ha hecho que la competencia sea aún más dura. Seguiré dedicándome a mi rutina de entrenamiento, independientemente de las probabilidades estadísticas de mi éxito final. Ese nivel de dedicación es lo que diferencia a quienes disfrutan del deporte de quienes tienen la oportunidad de hacer carrera profesional. Considero que la disciplina que he aprendido a través del golf de competición es valiosa en todos los ámbitos de mi vida personal y profesional. De hecho, la perseverancia y la concentración son cualidades transferibles que te serán muy útiles en cualquier proyecto futuro. Consultaré con mi entrenador para perfeccionar mi juego corto, ya que los datos indican que es el factor más importante para mejorar. Se trata de una decisión estratégica. Dominar los aspectos sutiles del juego suele generar las mayores ventajas competitivas a largo plazo. Agradezco su evaluación honesta del panorama, me permite abordar mis objetivos con una perspectiva realista. Es mi responsabilidad profesional brindarle una comprensión clara y precisa del mundo deportivo al que se está incorporando. Ahora volveré al campo de prácticas para aplicar las ideas que hemos comentado durante nuestra sesión de hoy. Te deseo la mejor de las suertes. Recuerda que, si bien las probabilidades son bajas, no son imposibles para aquellos con una motivación excepcional. Lección 15. Partes manejables. He comprobado que la productividad de nuestro equipo ha mejorado significativamente desde que adoptamos este nuevo método para organizar nuestros ciclos de desarrollo. Divide el trabajo en partes manejables y puedo ver cómo eso sería beneficioso para mantener un alto nivel de concentración. Al centrarnos en objetivos más pequeños y alcanzables, podemos evitar la sensación de estar abrumados por la magnitud total del proyecto. Existe mucha expectación en torno a las metodologías ágiles en el sector tecnológico, pero su implementación puede resultar bastante controvertida.
Si bien la tendencia apunta hacia la iteración rápida, debemos asegurarnos de no sacrificar la integridad arquitectónica a largo plazo de nuestro software. Creo que un enfoque equilibrado, que combine una planificación minuciosa con una ejecución flexible, es la estrategia más eficaz para nuestro equipo. Asignaré los componentes principales de la nueva interfaz de usuario a los desarrolladores senior antes de que finalice la jornada laboral de hoy. Considera que las reuniones periódicas de pie ayudan a identificar posibles cuellos de botella antes de que se conviertan en problemas importantes. De hecho, estas breves reuniones diarias garantizan que cada miembro del equipo esté alineado y cuente con los recursos necesarios para tener éxito. Prepararé un informe de progreso para la junta directiva para demostrar las mejoras en la eficiencia que hemos logrado este mes. Eso será de gran ayuda. Contar con datos que demuestren nuestro éxito es fundamental para asegurar la financiación futura de nuestros proyectos e innovadores. He comprobado que cuando las expectativas son claras, la moral del equipo se mantiene alta incluso en periodos de gran presión profesional. Una comunicación clara es la base de una gestión eficaz y la clave para entregar un producto de alta calidad a tiempo. También investigaré si podemos integrar algunas herramientas de pruebas automatizadas para optimizar aún más nuestro proceso de garantía de calidad. Se trata de una sugerencia proactiva que, a largo plazo, podría ahorrarle al departamento una cantidad considerable de tiempo y recursos. Estoy deseando ver los resultados finales de este sprint. Confío en que superaremos nuestros objetivos de rendimiento. Comparto su optimismo. La dedicación y la habilidad técnica de nuestro equipo actual son realmente impresionantes y nos dan una ventaja competitiva. Ahora volveré a mi puesto de trabajo para finalizar la documentación del próximo lanzamiento del software el viernes por la mañana. Estaré a su disposición si necesita ayuda con las especificaciones técnicas o los procedimientos de implementación final. Lección 16. Supermercados competitivos. He estado analizando el precio de los productos orgánicos en este mercado recién inaugurado para determinar si se ajusta a nuestros gastos semanales. Sí, los precios son bastante competitivos en comparación con otros supermercados de la zona, lo cual supone una ventaja significativa para la comunidad local. Resulta interesante porque hubo mucha expectación en torno a la idea de que una tienda especializada en productos orgánicos sería prohibitivamente cara. Si bien esa es una suposición común, la tendencia creciente hacia el abastecimiento local a menudo reduce los costos logísticos asociados con el transporte. A algunos les resulta controvertido que los supermercados tradicionales sigan dominando el mercado a pesar de la calidad a menudo inferior de sus productos frescos. Creo que, a medida que los consumidores se informan más sobre nutrición, están más dispuestos a apoyar a las empresas que priorizan la salud sobre los márgenes de beneficio. Investigaré si ofrecen algún programa de fidelización para reducir aún más el coste de nuestros suministros de catering profesional. Cree que la presencia de este mercado obligará a las grandes cadenas a bajar sus precios para seguir siendo relevantes. Es muy probable, ya que la competencia sana suele beneficiar al consumidor al impulsar la innovación y la asequibilidad. Esta noche compraré una selección de estos tomates de variedad antigua para comprobar la calidad de su cosecha. Por favor, hágame saber su opinión, ya que estoy considerando sugerir a este proveedor para nuestra próxima gala corporativa. Me parece que la presentación estética de su fachada es mucho más acogedora que el ambiente estéril de un supermercado típico. De hecho, el factor humano en el comercio suele perderse en las grandes estructuras corporativas, pero aquí está floreciendo. También preguntaré si ofrecen un servicio de entrega a domicilio para personas con movilidad reducida en el barrio.
Sería un servicio encomiable que, sin duda, fortalecería su relación con los residentes locales. Soy optimista y creo que este establecimiento prosperará si mantiene este equilibrio entre calidad y precios competitivos. Comparto tu optimismo, es alentador ver cómo una pequeña empresa desafía el statu quo con una estrategia tan sólida. Ahora vuelvo a la oficina, pero tengo intención de hacer todas mis compras semanales aquí el sábado por la mañana. Entonces os acompañaré, ya que estoy deseando ver todo el inventario cuando llegue el nuevo envío. Lección 17. El logro humano. Cuando reflexionamos sobre la historia de nuestra especie, la magnitud de nuestros logros colectivos es verdaderamente asombrosa. Hemos construido centros de aprendizaje sin parangón y hemos abierto las escuelas públicas a todos, garantizando que el conocimiento ya no sea un privilegio de la élite. Es una prueba de nuestra curiosidad el hecho de que hayamos dividido el átomo y explorado los cielos para comprender nuestro lugar en el cosmos. Existe mucha expectación en torno a nuestra era tecnológica actual, pero no debemos olvidar los descubrimientos fundamentales del pasado. Algunos sugieren que nuestro rápido progreso es controvertido porque a menudo supera nuestras consideraciones éticas con respecto a las nuevas tecnologías. Considero que la tendencia actual a centrarse en la innovación a corto plazo a veces eclipsa el objetivo a largo plazo del florecimiento humano universal. Debemos esforzarnos por garantizar que el espíritu de la investigación científica siga ligado al compromiso con el bien común. ¿Crees que la era digital generará centros de aprendizaje que superen a las grandes universidades de siglos anteriores? Sin duda serán más accesibles, aunque la profundidad de la erudición tradicional sigue siendo un estándar al que debemos aspirar a mantener. Seguiré abogando por la preservación de las bibliotecas físicas incluso mientras migramos nuestro conocimiento a la nube. Eso es fundamental, ya que una conexión física con nuestra historia proporciona una base que los datos digitales no pueden replicar. Me resulta inspirador que hayamos pasado de la mera supervivencia a debatir las leyes fundamentales del universo. En efecto, el recorrido desde las herramientas primitivas hasta las ondas interestelares es una historia de ambición e intelecto incasables. Elaboraré un ciclo de conferencias que destaque estos momentos cruciales del progreso humano para los nuevos estudiantes. Tengo muchas ganas de colaborar en ese proyecto, ya que es vital que la próxima generación comprenda su patrimonio. Confío en que nuestra capacidad de asombro seguirá impulsándonos hacia mayores cotas de descubrimiento. Comparto esa convicción. Mientras valoremos la educación y la investigación, el potencial de nuestra especie seguirá siendo ilimitado. Comenzaré esta noche con el esquema, empezando por el Renacimiento y llegando hasta la era cuántica moderna. Resumir nuestra historia es una tarea magnífica, pero también es una que aclara el camino hacia nuestro futuro. Lección 18. Desigualdad urbana. La disparidad visual entre estos dos barrios contiguos es un conmovedor recordatorio de los desafíos económicos que enfrenta nuestra ciudad. Es un lugar donde todo el mundo parece estar bien, pero hay otra parte de la ciudad, la parte donde algunas personas no pueden pagar el alquiler. Esta división se está volviendo cada vez más controvertida a medida que el costo de vida continúa aumentando en las áreas metropolitanas. Existe un gran revuelo en torno a la revitalización urbana, pero a menudo conlleva el desplazamiento de las personas que más necesitan apoyo. Creo que debemos desarrollar políticas de vivienda que prioricen la equidad social por encima del desarrollo inmobiliario puramente especulativo.
Considero que las ciudades más dinámicas son aquellas que logran mantener una población diversa que representa a todos los estratos socioeconómicos. Presentaré nuestra investigación sobre la gentrificación al ayuntamiento para abogar por leyes de zonificación más inclusivas. Cree que la tendencia actual de los rascacielos de lujo es sostenible dada la falta de opciones asequibles para la clase trabajadora. No es sostenible a largo plazo, ya que una ciudad no puede funcionar sin los trabajadores esenciales que están siendo expulsados del mercado laboral debido al aumento de los precios. Organizaré un foro comunitario para que los residentes del distrito, que atraviesa dificultades, puedan expresar sus inquietudes a los promotores inmobiliarios. Ese es un paso necesario para garantizar que el progreso no se produzca a expensas de los ciudadanos más vulnerables. Me resulta desalentador que necesidades básicas como la vivienda y la seguridad alimentaria sigan siendo una lucha para tantas personas en una nación tan rica. Se trata de un problema sistémico que requiere una respuesta integral y compasiva tanto del sector público como del privado. Seguiré documentando las historias de quienes viven en la otra parte de la ciudad para humanizar nuestros datos estadísticos. Los relatos personales suelen ser más persuasivos que las cifras a la hora de influir en las políticas públicas y el cambio social. Tengo la esperanza de que nuestro trabajo contribuya a un entorno urbano más equilibrado y justo para todos los residentes. Comparto tu esperanza, una ciudad es tan fuerte como su comunidad más débil, y es nuestro deber cerrar esa brecha. Finalizaré el informe mañana por la tarde para que estemos completamente preparados para la audiencia del Consejo del miércoles. Espero con interés presentar nuestros hallazgos. Es hora de que la ciudad reconozca y aborde esta dualidad. Lección 19. Diseño sistemático. El alcance de este proyecto es bastante amplio y debemos asegurarnos de que cada detalle se ajuste a la visión minimalista del cliente. Siempre empiezo con un plan para no sentirme abrumada por la gran cantidad de opciones disponibles. Se trata de un enfoque muy disciplinado. Sin una estructura clara, es fácil perder de vista los objetivos estéticos primordiales. Actualmente existe un gran revuelo en el sector en torno a la decoración maximalista, que resulta bastante controvertida por su complejidad. Aunque está de moda, creo que un espacio minimalista y bien organizado proporciona un ambiente mucho más tranquilo para sus habitantes. Creo que la selección de materiales debería ser nuestra primera prioridad antes de considerar cualquier elemento decorativo. Elaboraré un modelo digital en 3D de la sala de estar para visualizar cómo interactúa la luz natural con las diferentes texturas. ¿Crees que la tendencia hacia las casas inteligentes acabará dejando obsoletos los principios tradicionales del diseño de interiores? Por el contrario, la tecnología debe integrarse a la perfección para realzar los principios clásicos de confort y equilibrio. Me pondré en contacto con nuestros proveedores para asegurarme de que el suelo de madera sostenible que hemos seleccionado esté actualmente en stock. Su enfoque en la sostenibilidad es fundamental, ya que los clientes modernos están cada vez más preocupados por el impacto ambiental de sus hogares. Considero que un proceso sistemático permite una mayor libertad creativa porque la logística fundamental ya está gestionada. Estoy de acuerdo. Una vez que la base esté sólida, podremos experimentar con piezas decorativas y luminarias más atrevidas. Organizaré nuestra próxima reunión con el arquitecto para asegurarnos de que los enchufes eléctricos estén colocados de acuerdo con la distribución de nuestros muebles. Excelente. Esta noche finalizaré las estimaciones presupuestarias para asegurarnos de que nos mantenemos dentro de los parámetros financieros del cliente. Me entusiasma ver cómo este espacio vacío se transforma en un hogar sofisticado y funcional.
Es un proceso gratificante y, con nuestro plan estructurado, estoy seguro de que el resultado final será excepcional. Te veré mañana por la mañana, en el estudio para revisar la selección de telas para el dormitorio principal. Lo espero con ilusión. Un comienzo metódico es la clave para una ejecución creativa exitosa y sin estrés. Lección 20. Ingredientes para la pizza. He dedicado varias horas a preparar esta masa para asegurarme de que consiga la textura perfecta tras hornearla a alta temperatura. Normalmente opto por queso mozzarella, pepperoni y algunas verduras en rodajas para crear un perfil de sabor equilibrado y tradicional. Es una combinación clásica, aunque esta noche me tienta a experimentar con algunos ingredientes más artesanales. Existe mucha expectación en torno al uso de miel o fruta en la pizza, lo cual sigue siendo un tema muy controvertido entre los puristas. Si bien esas combinaciones están de moda en las pizzerías modernas, creo que la calidad de la masa es el factor más importante. He comprobado que usar albahaca fresca de nuestro jardín le aporta un aroma vibrante que las hierbas secas simplemente no pueden igualar. Controlaré de cerca la temperatura del horno para asegurarme de que la base de la pizza quede crujiente mientras que el queso se mantenga tierno. ¿Crees que el tipo de harina utilizada influye significativamente en el valor nutricional final de la comida? Por supuesto, utilizar una harina doble cero de alta calidad proporciona una estructura superior y una mejor experiencia para el paladar. Colocaré los ingredientes de forma simétrica para asegurar que cada porción ofrezca una distribución uniforme de sabores. Tu atención al detalle es admirable, una pizza bien elaborada es tanto una obra de arte como una comida. Considero que cocinar desde cero es una experiencia mucho más satisfactoria que pedir una comida precocinada en un restaurante. Estoy de acuerdo, nos permite controlar la calidad de cada ingrediente y evitar aditivos o conservantes innecesarios. Prepararé una ensalada ligera con vinagre balsámico, como guarnición para complementar la riqueza del queso. Es una adición acertada. La acidez del vinagre proporcionará un contraste refrescante con el sabor salado de la pizza. Ahora tengo bastante hambre, ya que el aroma de la masa horneándose empieza a llenar toda la cocina. Estará listo en aproximadamente 8 minutos. Tengo muchas ganas de ver si nuestro esfuerzo conjunto ha sido un éxito. Esta noche pondré la mesa con nuestra mantelería formal para celebrar la finalización de nuestro proyecto culinario. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento. No hay nada más gratificante que compartir una comida preparada con tanto esmero. Lección 21. El viaje de Darwin. La historia de la ciencia biológica se vio fundamentalmente alterada por las expediciones realizadas durante el siglo XIX. El Beagle y el barco zarparon de Inglaterra en 1831. El viaje del barco llevó a Darwin a dar la vuelta al mundo en 5 años. Resulta fascinante pensar que solo tenía 22 años cuando emprendió este monumental viaje de descubrimiento. Sus teorías siguen generando mucha expectación y debate, y continúan siendo un tema controvertido en algunos círculos educativos. Si bien sus observaciones son tendencia en la investigación genómica moderna, el coraje que demostró al publicar sus hallazgos es realmente digno de mención. Considero que sus meticulosos diarios proporcionan una visión inigualable del desarrollo de la teoría de la selección natural. Durante nuestra conferencia, haré hincapié en su estancia en las Islas Galápagos, ya que fue un momento crucial para su investigación. ¿Crees que Darwin habría podido llegar a sus conclusiones sin la oportunidad de viajar tan extensamente por mar?
Es improbable, la exposición a diversos ecosistemas y especies únicas fue esencial para identificar los patrones de evolución. Crearé una cronología digital del viaje para ayudar a los estudiantes a visualizar las vastas distancias recorridas por la tripulación. Eso sería un excelente recurso didáctico, ya que ilustra los desafíos logísticos de la investigación científica en aquella época. Me resulta inspirador que un solo viaje pudiera dar lugar a un cambio de paradigma que aún influye en nuestra comprensión de la vida hoy en día. En efecto, nos recuerda que la observación y la curiosidad son las herramientas más poderosas de las que dispone un científico. También mencionaré al capitán del barco, Robert Fitzroy, y sus contribuciones al campo de la meteorología. Es un argumento válido, el progreso científico suele ser un esfuerzo colaborativo, aunque la historia solo recuerde a unos pocos individuos. Tengo muchas ganas de ver las reacciones de los estudiantes cuando hablemos de las implicaciones de su obra para la medicina moderna y la ecología. Comparto tu entusiasmo, comprender nuestros orígenes es fundamental para apreciar la complejidad del mundo natural. Terminaré las diapositivas de la presentación esta noche para que podamos revisarlas antes del primer seminario de mañana por la mañana. Lo espero con interés. La historia del Beagle es un ejemplo perfecto de cómo la exploración impulsa la expansión del conocimiento humano. Lección 22. Consultas de fin de semana. Cuando nos presentan a un nuevo conocido en un entorno profesional, es de buena educación preguntar por sus intereses personales. ¿Qué pregunta harías para averiguar cuál es la actividad favorita de alguien los fines de semana sin parecer demasiado entrometido? Uno podría preguntar cómo prefiere pasar su tiempo libre cuando está lejos de sus responsabilidades profesionales. Esa es una forma muy sofisticada de expresarlo. Hay mucho revuelo en torno al uso de preguntas para romper el hielo en las redes sociales modernas. Si bien este tipo de preguntas son tendencia, a menudo resulta controvertidos y conducen a una conexión genuina o simplemente a un intercambio superficial. Creo que mostrar un interés sincero en la respuesta es más importante que la redacción específica de la pregunta en sí. Pondré en práctica esta técnica durante el almuerzo de empresa programado para la tarde del próximo viernes. ¿Crees que la gente suele estar deseosa de hablar de sus aficiones o prefieren mantener una línea estrictamente profesional? La mayoría de las personas agradecen un breve paréntesis en temas relacionados con el trabajo, siempre y cuando la conversación siga siendo respetuosa y apropiada. Intentaré preguntarles sobre sus eventos culturales locales favoritos para descubrir si compartimos algún interés intelectual común. Esa es una estrategia excelente, permite una transición natural hacia una conversación sobre arte, música o historia local. Suelo sentirme más cómodo en situaciones sociales cuando tengo preparado de antemano un repertorio de preguntas formales. La preparación es clave para tener confianza en cualquier forma de comunicación, especialmente cuando se utiliza un segundo idioma. También observaré el lenguaje corporal de mi interlocutor para asegurarme de que se siente cómodo con el tema. Muy acertado, las señales no verbales son tan importantes como las palabras que elegimos para mantener un ambiente social agradable. Me siento mucho más preparado para entablar un diálogo constructivo con mis colegas internacionales la próxima semana. Me complace oír eso, su compromiso por dominar los matices del inglés formal es verdaderamente encomiable y evidente. Esta noche seguiré practicando estas frases con mi compañero de intercambio lingüístico para asegurarme de que suenen naturales. Espero con interés conocer sus experiencias. Recuerde que una buena conversación es un equilibrio entre hablar y escuchar.
Lección 23. Selección de cafetería. La variedad de pasteles que ofrece este establecimiento es realmente impresionante. Resulta difícil elegir uno en particular. El croissant de almendras es perfecto, es el producto estrella del lugar y les recomiendo encarecidamente que prueben su calidad. Te lo pediré y quizás pruebe el Pine Au Chocolate para comparar las diferentes texturas de la masa. También nos gustaría pedir una tetera de su mejor té Earl Grey para acompañar nuestra selección de dulces tradicionales franceses. Este café en particular genera mucha expectación en las guías de viaje, lo cual suele ser un indicador controvertido de su calidad real. Si bien es un lugar de moda entre los turistas, los residentes locales siguen frecuentando este sitio por su apego a los métodos de panadería tradicionales. Iré al mostrador a hacer nuestro pedido mientras usted busca una mesa junto a la ventana con vistas al boulevard. ¿Crees que la tendencia moderna de la repostería fusión acabará sustituyendo a estas recetas clásicas en las pastelerías de alta gama? Creo que siempre existirá una demanda de perfección en las formas tradicionales, incluso a medida que surjan nuevas tendencias culinarias. Esperaré aquí. Creo que el ambiente de una mañana tranquila, en un café, es el mejor momento para una conversación profunda. Estoy de acuerdo, la falta de distracciones nos permite centrarnos por completo en la calidad de la comida y la compañía. Me resulta interesante que una combinación tan simple de harina, mantequilla y almendras pueda dar como resultado un sabor tan sofisticado. Es una muestra de la habilidad del pastelero que debe controlar la temperatura y el tiempo con absoluta precisión. También preguntaré si ofrecen una selección de sus pasteles en una caja de presentación para llevar como regalo a nuestro anfitrión. Sería un gesto muy considerado. La presentación de su empaque es tan elegante como la de su propia comida. Me alegra mucho que hayamos decidido parar aquí. Es un respiro muy agradable en nuestra ajetreada tarde de turismo. Comparto tu opinión. Disfrutar de un buen tentempié en un entorno precioso es uno de los verdaderos placeres de los viajes internacionales. Terminaré mis apuntes sobre la arquitectura local mientras esperamos a que nos sirvan los refrigerios en la mesa. Espero con ilusión la llegada de los pasteles. Estoy segura de que superarán las altas expectativas que genera su reputación. Lección 24. Cargos por servicio. La comida fue excepcional, pero debo revisar el estado de cuenta final para asegurarme de que todos los artículos se hayan registrado correctamente. Servicio. Sí, se añade un pequeño cargo por servicio al total, lo cual es práctica habitual en muchos establecimientos de alta gama. He notado que se trata de un porcentaje fijo, una política cada vez más extendida que algunos comensales consideran bastante controvertida. Si bien es una práctica que está de moda, garantiza que el personal reciba una propina justa y constante, independientemente de los hábitos personales del cliente. Creo que si el servicio es realmente excepcional, debería existir la opción de ofrecer una recompensa adicional al personal. Considero que la comodidad de un cargo incluido simplifica la transacción final y evita cualquier situación incómoda en la mesa. Calcularé si el importe total coincide con los precios que figuraban en el menú que nos proporcionaron al principio. Cree que la calidad del servicio en los restaurantes formales ha mejorado desde que estos cargos obligatorios se hicieron más comunes. Es difícil decirlo, sin embargo, proporciona a los empleados un nivel de estabilidad financiera del que antes carecían. Esta noche revisaré la factura para ver si las bebidas también estaban incluidas en el cálculo del cargo por servicio.
En este restaurante en particular, el cargo se aplica al subtotal completo, lo cual es un estándar común en la industria, aunque también objeto de debate. Considero que la transparencia del proceso de facturación es esencial para mantener la reputación de un restaurante de alta cocina. Estoy de acuerdo, un recibo claro y preciso es el toque final de una experiencia gastronómica profesional y de alta calidad. Utilizaré mi tarjeta corporativa para este gasto, ya que se trató de una consulta comercial formal relacionada con la nueva fusión. Eso es correcto. Me aseguraré de que reciba una copia física del recibo para los registros de su departamento de contabilidad. Estoy satisfecho con la experiencia en general. El personal fue atento sin ser intrusivo durante toda la velada. Comparto su satisfacción. El equilibrio entre una cocina de alta calidad y un servicio profesional es lo que define a un gran restaurante. Dejaré una pequeña propina adicional para nuestro camarero, ya que su conocimiento de la carta de vinos fue particularmente impresionante. Es un gesto generoso y bien merecido. Finalizaré el pago y luego podremos partir hacia la ópera. Lección 25. Campos minados sociales. Esta sección del museo refleja las profundas inquietudes y los cambios sociales que definieron la segunda mitad del siglo pasado. Durante esas décadas, usted tuvo que lidiar con su vida privada en medio de un campo minado de nuevas cepas de enfermedades venéreas y la creciente amenaza del SIDA. Fue un periodo de intenso temor y controversia, ya que la comunidad médica luchó por comprender y combatir estos nuevos desafíos. Los medios de comunicación actuales hacen mucho hincapié en la supuesta despreocupación de aquella época, pero la realidad solía ser mucho más Si bien la sombría. moda y la música vuelven a estar de moda, los jóvenes a menudo pasan por alto las tensiones sociales subyacentes de la época. Creo que las lecciones aprendidas durante esa crisis son esenciales para nuestra gestión actual de los problemas de salud pública mundiales. Escribiré un artículo para la revista histórica que examine el impacto de estas crisis sanitarias en las relaciones interpersonales. ¿Te parece impresionante cómo algunas personas lograron encontrar esperanza y un sentido de comunidad a pesar del clima de incertidumbre reinante? En efecto, la resiliencia del espíritu humano se hace más evidente cuando se pone a prueba ante amenazas tan significativas y personales. Investigaré los movimientos artísticos que surgieron como respuesta a las crisis sanitarias de los años 80 y 90. El arte siempre ha sido un medio poderoso para procesar el trauma social y dar voz a quienes están marginados. Considero que examinar estos artefactos nos brinda una perspectiva necesaria sobre cuánto hemos avanzado en la ciencia médica. También sirve como recordatorio de que el progreso a menudo nace de la necesidad y del coraje de aquellos que se niegan a guardar silencio. Esta noche finalizaré las notas de nuestro estudio colaborativo sobre el comportamiento social durante periodos de incertidumbre médica. Excelente, me centraré en los cambios en las políticas públicas que se produjeron como resultado directo del activismo de ese periodo. Agradezco que tengamos la oportunidad de estudiar estos acontecimientos con la ventaja de la distancia histórica y la objetividad. Comparto esa opinión. Comprender nuestro pasado es la única manera de sortear los posibles obstáculos de nuestro futuro. Ahora pasaré a la siguiente galería. Se centra en la revolución tecnológica que siguió a los cambios sociales de aquella época. En breve les seguiré. Quiero dedicar unos instantes más a reflexionar sobre la gravedad de la información aquí presentada.